Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. Bienvenidos a esta nueva emisión de Poliedro Latinoamericano, este espacio que nos permite encontrarnos con todos los oyentes de Radio María en América Latina y el Caribe. Poliedro Latinoamericano es un espacio del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, del CELAN, que nos permite descubrir toda la riqueza de la actividad pastoral que desarrolla la Iglesia en nuestro continente. Así que durante esta hora estaremos compartiendo con ustedes, estaremos descubriendo y compartiendo con personas que desde diferentes lugares del continente nos ofrecen su testimonio, su experiencia y su capacidad para proponer y anunciar el Evangelio de maneras muy creativas. Así que estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá, donde funciona la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano. La producción se realiza desde Radio María en Argentina y a esta hora saludamos a los más de 14 países que se unen a esta transmisión desde sus actividades, desde esa expectativa frente a lo que podemos estar compartiendo con ustedes. Ángel Morillo es mi compañero, él también hace parte del Centro para la Comunicación del CELAN y tengo la alegría de volverlo a saludar hoy en una emisión totalmente en vivo, Ángel. Así es, Paola, muchas gracias y un saludo cordial a todos los que nos sintonizan en este Poliedro Latinoamericano. Y por supuesto, como ya ustedes saben, nos han seguido en todas las redes y por supuesto en nuestras plataformas digitales, página web, la información en nuestra iglesia no se detiene. Por eso quiero invitarlos para que se queden allí, pegados, esperando punto de encuentro, escenarios y horizontes. Desde luego, Ángel. Por mi lado, quiero contarles que en Convergencia estaremos conectando con la historia de una mujer muy interesante, muy versátil, colombiana, religiosa, y no les cuento más para que se queden a escuchar esta interesante entrevista que tuvimos la oportunidad de descubrir, de conocer, gracias a un evento que se desarrolló en Argentina de manera reciente. Así que queremos que ustedes puedan disfrutar de ese poliedro latinoamericano, que puedan contagiarse de toda la esperanza que genera saber que otros desde diferentes lugares están haciendo algo para construir esa iglesia sinodal que buscamos, que queremos, que deseamos y anhelamos, y que cada uno de nosotros debe estar comprometido a construir desde el lugar en donde se encuentra. Ángel, hemos tenido pues una semana con múltiples noticias, con adelantos, con procesos que se van gestando. Y me parece interesante que podamos de pronto recapitular un poco lo que ha venido sucediendo en los últimos días y precisamente queremos ubicar a nuestros oyentes en este momento en los países andinos que se unen en oración, y esta es una iniciativa de las obras misionales pontificias, la oración del Santo Rosario, pero un rosario con un carácter especial, un rosario misionero, Ángel. Así es, y bueno, producto de esta caminada, de este andar y ese periplo que se dio en Puerto Rico, en Ponce, los países andinos, óigase bien, andinos, están preparando un rosario misionero que invita pues a directores, niños, jóvenes de familias de la OMP. En este caso, cuando hablamos de los países andinos, comparten este mismo bioma: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela. Pues esperan elevar una plegaria junto con todos estos agentes de pastoral y por supuesto los niños, los
adolescentes, jóvenes de estas infancias misioneras con el Santo Rosario. Sabemos que la oración es el instrumento más viable y por supuesto la oración ferviente a nuestra Madre amada María, la Virgen María, va a permitir de alguna manera este compromiso de todos los misioneros y misioneras de esta región, poder elevar pues todas nuestras peticiones y sobre todo en estas regiones, en esta región andina que si bien tienen una común cultura, unas raíces históricas, comparten también problemas muy similares, ¿no? Cada país tiene sus dinámicas y en este sentido los misioneros viven en carne propia, están de tú a tú con la gente, están de tú a tú con los problemas y bueno, qué mejor que la oración, qué mejor que el encuentro para poder pues, seguir avanzando en esta opción misionera. Desde luego, Ángel. Y recordemos que nos estamos acercando a la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Y en muchos países de nuestro continente hay sentidas celebraciones para vivir esta fiesta. Incluso en los países de Centroamérica se ha hecho una convocatoria para que desde el lugar en donde nos encontremos dediquemos un momento de este día, del 8 de diciembre, para orar por Nicaragua. Entonces, creo que queda muy bien poder enlazar estas dos informaciones, el rezo del Rosario Misionero, fortalecer la comunión y la misión de la Iglesia en los países andinos, y por supuesto esta invitación que nos hicieron los obispos de los países centroamericanos el 8 de diciembre a hacer en algún momento del día una oración por la situación que vive Nicaragua. Así que sea la oración pues también un momento de encuentro, un momento para compartir y para entregar esas intenciones que son comunes, como lo decía Ángel. Tenemos dolores, necesidades y horizontes comunes, ¿no? Para progresar, para encomendar a Dios a través de la oración. Perfecto, Ángel. Y otra de las noticias que se destaca en nuestra página web durante estos días es el acto cívico y la misa que se hizo en la diócesis de Punta Arenas, y ya nos trasladamos de la región andina a la región del Cono Sur, porque en Punta Arenas se rindió homenaje a esos 40 años de la celebración de la firma del Tratado de Paz entre Chile y Argentina, porque si es que el 1 de diciembre, Ángel, fue esto, se celebraron esos 40 años del Tratado de Paz. Recordemos que hacia los años 70, más exactamente en 1978, lamentablemente se desarrolló un conflicto de carácter territorial que pudo haber llevado a una guerra entre dos países que son hermanos. Entonces, la concertación, la escucha, el diálogo, logró de alguna forma llevar a la gente a este tratado, ¿cierto? Es un ejemplo a imitar porque lo que se vivieron desde los gestos y las palabras constituye una auténtica expresión de gratitud y de compromiso entre ambos países. Es un modelo para el mundo donde podemos certificar que la paz es posible, como en algún momento lo expresará el Papa Francisco, un entendimiento que es un brillante ejemplo de cómo el diálogo y una buena estrategia diplomática puede evitar que se derrame sangre entre dos pueblos que son hermanos. Entonces esto es muy importante, esta conmemoración binacional, una conmemoración para Chile y para Argentina, 40 años de este Tratado de Paz, que esperamos pues haya dejado frutos más allá del cese de las diferencias y que avance definitivamente hacia esa construcción colectiva de dos países que son hermanos. Ya son 40 años de esta conmemoración, Ángel. Así es, y este tratado, según entiendo,
se firmó el 29 de noviembre de 1984. De ahí, pues, el marco de esta celebración. Allí, bueno, una crónica que los compañeros de la Conferencia Episcopal de Chile hicieron o comentaron que se hizo una entrega de ofrendas florales a las autoridades presentes en ello, como memoria agradecida a ese trabajo que realizó, como vienes diciendo, ese trabajo de diálogo, de paz que encabezó el cardenal Antonio Zamorey, y los signos ofrecidos por las alumnas de la Sagrada Familia, una ceremonia que incluyó también lo cultural, el baile del chamamé, que es una expresión artística muy de la Patagonia, y bueno, ofrecido por la República de Argentina en Punta Arenas. Y hablando de la cotidianidad de nuestros pueblos, sabemos que lamentablemente hay familias que se ven afectadas cuando uno de sus miembros sufre una de las adicciones más frecuentes, digamos, en nuestros países, y es la ludopatía. Ángel, yo creo que seguramente usted ha escuchado, y es que los obispos de Brasil se encuentran algo así como perplejos ante un proyecto de ley que eventualmente podría legalizar en Brasil los juegos de azar y las apuestas online. Esto es pues una preocupación para la Iglesia, y es uno de los temas que abordamos en nuestra página web en el CELAN durante esta semana. Así mismo es, y no es una posición nueva. Déjenme contarles, porque la Iglesia de Brasil lleva más de 4 décadas, 40 años, y han enfatizado que las apuestas, este tipo de actividades, y citando al Papa, mismo Papa Francisco, son un camino a la perdición. Pues incentivan fraudes, manipulación de resultados, hay corrupción, incluso se presta para blanqueo del dinero. O sea, y bueno, todos los riesgos de la ludopatía, que es la adicción, pues, de tipo de actividades consigo trae. Entonces, por eso que los obispos brasileños, en cabeza, pues, de nuestro presidente del CELAN, que también es presidente del episcopado, Monseñor Jaime Spengler, próximo cardenal, abogan, pues, para que los parlamentarios, autoridades de Brasil, se opongan a los juegos de azar, y en cualquiera de sus formas, por sobre todo para proteger a las familias, valores fundamentales de la sociedad, y garantizando un futuro digno para la nación. Pues allí, en este sentido, mismo don Jaime estaba al frente, pues, en un comunicado que suscribió junto con sus hermanos de fórmula en la directiva, como en el caso de Monseñor Ricardo Hoppers, que es el auxiliar de Brasil y secretario general del episcopado. Así que una posición firme de los obispos brasileños, y bueno, asombrados, ¿no? Porque se supone que en Brasil hay un gobierno, un Estado que defiende el bien común, pero bueno, de cosas veredes, dice el refrán quijotesco. Así es, Ángel, y es que este proyecto de ley es preocupante porque lugares o negocios como casinos, bingos y las apuestas online quedarían totalmente legales. Se supone que durante este día el Pleno del Senado Federal estaría haciendo esta votación. Es el proyecto de ley 442, y realmente preocupa frente a las implicaciones, las conclusiones, las consecuencias, los efectos que puede generar dentro de las familias, y pues la posición de la Iglesia sobre los daños que el juego puede causar. Sabemos que pues además de formar a las familias, de formar a los jóvenes, es muy difícil llegar a controlar este tipo de adicciones. La rehabilitación, los problemas, las historias son de mucho dolor entre las familias de adictos, porque sufren
de la misma manera quienes son adictos y están dependientes de esta situación como quienes los rodean. Así que 3 informaciones con las que empezamos nuestro poliedro latinoamericano y que nos ubican en un contexto, la realidad de América Latina y el Caribe. Ángel, bueno, el CELAN súper pendiente de todo lo que va sucediendo en nuestro continente. Totalmente, Paola. Y bueno, Pao, tú eres hoy en este programa la DJ, Pao. ¿Me parece si nos vamos con alguna música que nos recomiendes? Exactamente. Bueno, les traje hoy música variada. Este es un tema musical que surge por inspiración de las misioneras de acción parroquial. Está muy relacionada esta canción con lo que acabamos de hablar frente a la diversidad que tiene nuestro continente, la diversidad en cuanto a las culturas, las expresiones artísticas, el pensamiento, la pluralidad, bueno, tan rico nuestro continente. Se titula La belleza de la trama. Así que quiero que escuchen muy atentamente este tema musical que también nos dará paso a un siguiente momento en Poliedro Latinoamericano. Más hilos se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Remendemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. Tarea más urgente que deje junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Más hilos se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo
diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Lamentemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. No hay tarea más urgente que dejar junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Y seguimos con nuestro poliedro latinoamericano. Y bueno, este tema que nos contagió, nos llenó el alma de alegría y por supuesto también llegó el momento de contar historias. Convergencia, conectando historias. La historia en esta emisión de Poliedro Latinoamericano es la de la hermana Gloria Liliana Franco Echeverry. Ella es trabajadora social de la Universidad de Antioquia, en Colombia, magíster en Teología Bíblica, actualmente doctora en Teología también por la Pontificia Universidad Bolivariana, Universidad de Antioquia, hago la precisión, y ella es provincial de la Compañía de María en la provincia del Pacífico y es presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos. Es nuestra invitada a Poliedro Latinoamericano pensando en la realización del 5º Congreso Latinoamericano y Caribeño de la Vida Religiosa, un evento que se realizó precisamente en Córdoba, Argentina, desde el viernes 22 y hasta el domingo 24 de noviembre, y en el que el CELAN estuvo muy presente a través de nuestra compañera Virginia Bonart. Ella es quien nos conecta con la historia de la hermana Lili, la hermana Liliana Franco, a quien con mucho cariño saludamos y desde luego agradecemos este momento que escucharemos a continuación y que nos contagiará de todo el ambiente que estaban viviendo en ese 5º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Vida Religiosa. Escuchemos. Estamos con la hermana Liliana Franco en el marco del 5º Congreso de la Vida Religiosa en América Latina y el Caribe. La esperanza está en el centro de este congreso en todo el tiempo. ¿Cómo ves vos a nuestros pueblos de América Latina y el Caribe a nivel esperanza? Yo sé que no hay un esperanzómetro, pero vos andás el continente. ¿Cómo lo ves? Bueno, nuestros pueblos están atravesados por la crisis, están atravesados por la democracia frágil en este momento, por la corrupción. Nuestros pueblos viven el drama de la migración, de la pobreza creciente, de la violencia, pero nuestros pueblos son profundamente resistentes. Nuestros pueblos están revestidos por la esperanza. El traje con el que se viste América Latina y el Caribe es el traje de la esperanza. Yo nací en una ciudad muy violenta, Medellín, y me tocó vivir en esa ciudad justamente en la década más compleja y acompañar muchísimas familias a las que les habían matado no un hijo ni dos, sino hasta 3. Y yo me preguntaba cómo resisten, cómo se mantienen, cómo son capaces de vivir en solidaridad, en fraternidad, en alegría. Y yo siento que es algo como adherido al ADN de los pueblos de América Latina y el Caribe. Precisamente el contacto permanente con el dolor,
con tantos matices del sufrimiento, con la dificultad, hace que lo propio de nuestra manera de ser y de situarnos ante la vida sea la esperanza. Nos situamos en clave de esperanza como una manera de resistir, pero yo pienso también que la fe, y concretamente la fe en Jesús y esa experiencia de creerle a Él, nos ayuda a vivir los acontecimientos también en clave de saber siempre que es posible un paso más, que algo va a cambiar. La fuerza de la solidaridad también me parece que en nuestros pueblos es clave, y nuestros pueblos están revestidos por eso. Hay hambre, pero hay una olla comunitaria. Hay un enfermo, pero están las vecinas dispuestas a ayudarte. O sea, la clave de la solidaridad y el entretejido de la solidaridad hace que para nosotros la esperanza sea como lo definitivo. O sea, siempre hay una puerta que se abre, siempre surge una posibilidad en medio del dolor y en medio de la crisis que nos atraviesa. Hace poco hablaba con un sacerdote que vivió muchos años en Cuba y me decía que, por supuesto, el drama de la alimentación y conseguir alimentos es muy grande. Entonces me comentaba cómo le llamaban los cubanos de su pueblo, que era un pueblo alejado de La Habana, cómo le llamaban cuando a la mañana tenían que ir a buscar alimentos. Vamos a luchar, vamos a luchar. Bueno, tenemos pueblos luchadores, ¿no es cierto? Pueblos luchadores basados en la esperanza. Otra pregunta que me surgía, porque vos sabés que yo me siento como en un momento de inmersión de vida religiosa, estoy haciendo como una especie de gran experiencia inmersiva espiritual y más allá de lo periodístico, donde estoy conociendo muchos bordes, contenidos, espacios de ustedes, los religiosos y las religiosas del continente. ¿Qué pensás que puede aportar la vida religiosa a la consolidación de sistemas democráticos, de procesos democráticos en los países? Porque ustedes están en todas partes. Entiendo, la iglesia está en todas partes, pero los religiosos a veces llegan donde lo diocesano no está. Sí, la vida religiosa es un ícono de fraternidad. Y de alguna manera la vida religiosa se constituye como un ícono de lo que debe ser una sociedad. O sea, en el ideal de la vida religiosa nos consideramos hermanos, la economía es una economía solidaria, la solidaridad se supone que es el modo natural de establecer las relaciones entre nosotros, estamos unidos en torno a un proyecto común. Entonces a mí me parece que la vida religiosa en sí misma se constituye como en un ícono de la manera como deberían establecerse las relaciones y los vínculos en la sociedad. Estamos ante un continente que tiene debilitada la democracia, un continente tentado de polarización, las ideologías nos tienen muy divididos. Y los religiosos lo que tenemos para aportar es precisamente, de un lado, reflexión en torno a cómo seguir gestionando un tipo de políticas públicas que sean más inclusivas, que tengan más en cuenta a los más pobres, que ayuden a que podamos tejer unos nuevos modos de relacionalidad. O sea, creo que la reflexión y el aporte, incluso el lobby para ayudar con nuestras instancias gubernamentales y legales para hacer posible eso es muy necesario. De hecho, nosotros como religiosos nos preguntamos por el cambio sistémico y la necesidad de aportar al cambio sistémico, y estamos vinculados a organizaciones en las que se reflexiona y se piensa también el cómo más social. El seguimiento de Jesús no está separado, no está de un lado la vida y de un lado la fe, o sea, es un binomio perfecto. Vida y fe son una misma realidad cuando de lo que se trata es de seguir a Jesús. Por eso evangelizar no es otra cosa distinta a trabajar también por el desarrollo humano integral y a trabajar entonces por mejores condiciones de vida para todos. Y ahí creo que los religiosos tenemos mucho para hacer. Como tú dices, estamos ubicados en las fronteras más complejas de este territorio, donde no llega el Estado, donde no llegan otros sectores de iglesia. Ahí estamos y estamos acompañando a la gente para ayudarle a hacer reino de Dios, y hacer reino de Dios es vivir en condiciones de vida más humanas, más dignas, más fraternas, de mayor libertad y de mayor posibilidad. Creo que es también tarea de la vida religiosa seguir ayudando a la reflexión de lo público, la conciencia del bien público, y la necesidad también de denunciar, o sea,
característica fundamental de nuestro estilo de vida es la profecía, y entonces creo que ahí también tenemos una palabra que tenemos que desenmascarar esos sistemas sociales que teñidos de poder y de corrupción en muchas ocasiones avasallan y destruyen las posibilidades de vida, sobre todo para los más débiles, y en ese sentido creo que la dimensión profética también es algo que podemos aportar. Para contarle a los oyentes de Poliedro, estamos en un estadio de básquet del Colegio Sagrado Corazón en la provincia de Córdoba, en Argentina. Estamos vivenciando acá, somos más de 500 personas, hace un calor increíble. Muchísimo. Hace muchísimo calor y la hermana está transpirando y yo también, pero vamos para adelante. Y veo que a cada paso te paran, te saludan, te abrazan. Obviamente es tu ambiente, pero hay mucho cariño. ¿Cómo ves que están recepcionando estos chorros conceptuales que han desparramado acá en estos días? Y sobre todo, ¿cómo viste que, digamos, alguna resonancia que hayas recibido de los asistentes al Congreso? Todos estamos ávidos, estamos ávidos de claves interpretativas, estamos ávidos de poder entender y leer esta realidad para servir mejor, porque estamos haciendo una lectura como en dos claves. De un lado, poder leernos a nosotros mismos, el momento de la vida religiosa, nuestra disminución, nuestra fragilidad, pero también la fuerza misionera, la fuerza carismática que tenemos. Y de otro lado es la lectura sobre la realidad, los desafíos, tantos clamores y gritos que se nos hacen en lo cotidiano, en lo continuo de la historia. Y si estamos aquí, si bebemos de esto y si queremos formarnos, es simplemente para servir mejor. A mí me gusta mucho una expresión del Papa Francisco que dice que nos formamos para ser mejores testigos, y creo que si todos los que estamos aquí en el fondo, el único deseo profundo es ese, que algo de lo bebido acá genere en nosotros reflexión, que nos movilice, que nos transforme en algo el escuchado para poder servir de una manera nueva, porque de lo que se trata es de eso, de poder ser mejores testigos. Yo veo a la gente alegre, contenta, siento que hay fraternidad entre nosotros y siento que también hay mucho deseo de entregar la vida con las pocas o las muchas fuerzas que tenemos como vida religiosa, pero un deseo profundo de dar la vida. Estamos hablando con la hermana Liliana Franco, que es presidenta de la CLAR, y la vamos a cambiar de ángulo y te vamos a preguntar por el sínodo, porque vos sos madre sinodal y eso es un orgullo para nosotras las mujeres, Así que aprovecho el micrófono y te lo agradezco. Pero te quería preguntar en vos, ¿qué cambios en vos o qué pasó, cómo operó en vos el concepto sinodalidad, la praxis sinodalidad y haber atravesado este proceso sinodal en América Latina, donde realmente creo que lo hemos hecho con pasión? Yo no sé si este proceso sinodal me hizo más capaz de escucha o más necesitada de escucha, pero en este momento de la vida lo que sí experimento con muchísima fuerza es la necesidad de escuchar a los demás, de escuchar el grito de la historia, de escucharme a mí misma también y de escuchar a Dios en ese tejido de lo que somos. A mí se me ancló con mucha fuerza que lo que conduce a la conversión es la escucha, que si no escuchamos no nos hacemos realmente los instrumentos aptos que este momento del mundo necesita. Entonces, para mí como que la primera llamada es a la escucha, luego a situarnos con humildad. A mí me seduce muchísimo pues la persona de Jesús y creo que a lo que se nos está convocando es aprender el modo de Jesús, y mi llamada, lo más fuerte, lo que a mí más me ha interpelado es eso. Entonces he querido como releer el Evangelio, estoy haciendo un ejercicio de releer el Evangelio, pero releerlo como desentrañando todos esos rasgos de lo que siento que Jesús tiene para aportarnos en humanidad, en relacionalidad, en concepción de lo que es ser samaritano también, en el desde dónde vivir la compasión. O sea, a mí me parece que para mí el mejor documento sobre sinodalidad es el Evangelio. Y creo que si todos nos diéramos a la tarea de poner los ojos en Jesús y de querer aprender más de Él, el modo, creo que daríamos pasos muy significativos en esta iglesia. A veces nos obnubilamos con personas, con libros, con teólogos, con conceptos de moda,
y creo yo que la fuente, o sea, para mí desde lo más profundo, la fuente es el Evangelio, la fuente es la persona de Jesús, y la llamada que yo siento con más fuerza es volver ahí para aprender de Jesús la manera de ser y de situarme en este momento de la historia. Pero esta experiencia también me hizo más como consciente de esta dimensión plural de lo que somos como iglesia, porque incluso acá en América Latina pues hay muchas sintonías entre nosotros, pero este contacto con la iglesia toda, con la iglesia en el mundo, pues a mí lo que me posibilitó fue abrazar también la diferencia de lo que somos como iglesia y sentir que hay un irrenunciable y es el trabajo por la unidad y que nos tenemos que movilizar todos en ese sentido. La última, Papa Francisco. ¿Qué te inspira? ¿Algún intercambio que hayas tenido que haya resultado significativo? ¿Cómo lo ves liderando este proceso de sinodalidad global donde claramente se lo ve empeñado con todo su ser? Yo he tenido muchos contactos con el Papa Francisco, pues a partir de este servicio a los religiosos de América Latina y el Caribe, y siempre percibo en él una persona revestida de humanidad. Me impacta su capacidad de recordar nombres, personas, lugares, me impacta su alegría, su buen humor, el que en medio de tantas complejidades a las que le tiene que responder en el día a día, siempre hay chispa, siempre hay alegría. A mí me parece que eso solo puede venir de Dios, pero lo que yo más admiro del Papa Francisco es la manera como enfrenta el conflicto. Me edifica, porque estamos en una iglesia tentada de polarización, tentada de división, y él tiene que padecer muchas cosas precisamente de esta crisis de unidad. Y yo lo veo situando siempre en la mesa del encuentro y del discernimiento a todos, incluso a los que piensan distinto a él. Y eso yo se lo admiro muchísimo. O sea, yo le admiro que no calle a los que piensan distinto a él, sino que les dé la palabra, que les permita hablar, que les permita expresar las cosas. Es más, que se nutra en el encuentro con la diferencia. Entonces es algo que admiro profundamente en el Papa Francisco. Lo siento, un hombre de Dios, buscando sinceramente la voluntad de Dios y empeñado en dos cosas, empeñado de un lado en que seamos más misioneros, en que volvamos a esas orillas existenciales y geográficas en las que es necesario dar la vida, a que seamos iglesia en salida, pero lo siento muy empeñado también en que haya menos clericalismo, que nos miremos más en condición de hermanos, que purifiquemos los modos relacionales entre nosotros, que seamos más capaces de vivir una auténtica fraternidad. Yo lo admiro, lo quiero y oro por él, oro permanentemente por él. En nombre del equipo de comunicación del CELAM y para nuestro programa Poliedro, muchísimas gracias, hermana Liliana Franco. Realmente tu franqueza es notable. Gracias. Muchísimas gracias a ti por tu cercanía y tu cariño. Al contrario, a vos. Era Virginia Bonart y la hermana Liliana Franco, la presidenta de la CLAR, en el contexto del Quinto Congreso Latinoamericano de Vida Religiosa, la reflexión sobre diferentes temas de cultura, de política, que atañen a toda América Latina, donde la vida religiosa, sabemos, siembra de manera permanente ese deseo de progresar, de encontrarse con Dios, de renovar de pronto esa esperanza que a veces puede acallarse ante las situaciones de tanto dolor. ¿Qué tal le parece esta entrevista, Ángel, que acabamos de escuchar? Sin duda, sin desperdicio, diríamos sin desperdicio, y sobre todo esa última parte donde destaca la manera como el Papa Francisco se ha caracterizado a la hora de mediar en los conflictos, ¿no? Esa sabiduría que ha compartido, esa entereza, esa firmeza, pero a la vez con esa ternura y misericordia del buen pastor. Creo que rescato mucho de eso, y por supuesto la vida religiosa en nuestro continente tiene mucho que, por supuesto, que celebrar, pero también tiene muchos retos por superar. Así que bueno, nuestras felicitaciones a toda la vida consagrada del continente por este bonito quinto congreso que permitió por lo menos apalancarse y entroncarse con el llamado del Papa Francisco a ser peregrinos de esperanza. Desde luego, Ángel. Estuvimos ahí muy presentes y acompañamos a la vida religiosa en toda su actividad pastoral
en el continente. Por eso queremos cerrar este segmento con un tema musical específicamente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos de la CLAR. Se titula Mujeres del Alba. María. Maestro. Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad. A paso firme, juntas y juntos nos damos ánimo para llegar. Nuestras pupilas se han dilatado, los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Tenemos fresca en nuestra memoria tu palabra viva. Tu cruz nos desvela y nos desafía. Tu amor nos hace permanecer. Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos. En nuestros pies va la profecía de 1000 testigos que son semilla, y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En este encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa. Nuestras pupilas se han dilatado, los corazones se aceleraron y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús. Estábamos escuchando Mujeres del Alba, una frase que reafirma esa tarea misionera de la vida religiosa en nuestro continente, a quienes extendemos nuestro saludo y por quienes oramos diariamente. Ángel, sabemos que el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño es un organismo de reflexión, de comunión episcopal, de acompañamiento a las conferencias episcopales, y su agenda no se detiene.
Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Iniciamos hablando, Ángel, del seminario para predicadores en el que participaron 80 personas y 17 países en la sede del CELAN, una gran posibilidad de formación, pero también de encuentro. Testigos de Dios en su pueblo. Era el nombre de este seminario dirigido a predicadores que no solamente estamos hablando de sacerdotes, sino hombres y mujeres, laicos, consagrados, religiosos, fueron los que hicieron parte de este proceso formativo, Ángel. Así es, Pau, y esta apuesta formativa del Centro de Formación CEDITEPAL ha reunido a todos estos predicadores de todas las vocaciones y ha permitido de alguna manera poder también establecer vínculos entre todos estos hombres y mujeres que tienen como principal herramienta llevar la palabra de Dios. Una experiencia de visita a parroquias de Bogotá, también tuvieron clases de fundamentos bíblicos, tuvieron clases de metodología, de oratoria, de debates, de sinodalidad. Fue un curso muy completo, Paola. Por supuesto, Ángel. Y es que, de hecho, el Centro de Formación Bíblica, Teológica y Pastoral CEDITEPAL impulsa este proceso académico que busca fortalecer el diálogo de la Iglesia con la cultura, Ángel. ¿Y qué le parece, Ángel, si escuchamos al padre Fidel Oñoro? Él fue uno de los profesores de este seminario. Él estuvo trabajando su especialidad, la Biblia, los estudios bíblicos. Por eso él habló de los fundamentos bíblicos que deben orientar la tarea del predicador en este tiempo. Escuchemos. Todo el que entra en el ministerio de la predicación tiene que enfrentar al menos 3 retos. El primero, tener clara conciencia de que la predicación no está en la forma, no es la retórica. La predicación es el contenido, y este contenido es Jesucristo. Segundo reto, que la predicación es una semilla, y que como semilla nace algo nuevo que hay que acompañar. Riesgo es que misión aquí, predicación acá, y después ¿qué? Es decir, hay que formar la comunidad. Hay que acompañar al bautizado, hay que acompañar al hermano. Y lo tercero, la credibilidad. El predicador no es simplemente una persona formada en teología o en Biblia o en determinadas técnicas de la comunicación oral. No, es un testigo de Jesucristo. Si mi vida y mi predicación no coinciden, no hay predicación. Jesús unió precisamente su predicación con la cruz cuando fue hasta el final por aquello que había predicado. Por lo tanto, si queremos que la gente crea, tenemos que ser creíbles. Y esta credibilidad viene de una escucha personal. San Agustín tenía un dicho que a mí me gusta mucho. Él dice que la oreja más cercana a la boca del predicador, la oreja más cercana es la propia. Yo puedo predicar muchas cosas por todos lados, pero el primer destinatario soy yo. Ahí están los 3 retos, 3 desafíos. Muy interesante este seminario para predicadores, y es que la idea es ofrecer herramientas conceptuales y espirituales para provocar un encuentro con Dios a través de la predicación. Esa es la intención de una propuesta pedagógica en la que se han descubierto o se descubrieron muchísimas historias de vida, muchas historias, acontecimientos que han marcado la vida de quienes han optado por la predicación como un estilo de vida, Ángel. Así es, Paola, y hablamos del caso de Esther Hernández de República Dominicana. Como bien dices, Esther es, además de predicadora, compositora, cantante, artista, y a través de todas estas expresiones culturales
ella ha podido llevar la palabra de Dios, sobre todo a jóvenes. Por eso que es interesante y escuchemos el testimonio de Esther. En el ejercicio de la predicación, uno, a divertirme, a pasarla bien, contando de Dios y contando sus maravillas, contando lo que Él hace en mí y que también lo puede hacer en quienes me escuchan. Creo que lo más importante que he aprendido es eso, porque a veces nosotros como predicadores nos preocupamos mucho, y no es que no nos preocupemos, por las formas. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Pero si le ponemos a ese cómo y a esas formas la diversión, aprendemos nosotros y aprende la gente que nos escucha, porque estamos compartiendo vida, estamos compartiendo a un Jesús vivo, estamos compartiendo a alguien que está entre nosotros y que nos invita y que nos llama. Y es que ante los cambios culturales es muy importante proponer, adelantar procesos de formación que fortalezcan esa conciencia sobre la misión y la identidad del ministerio de la predicación, Ángel. Totalmente, Paola, y como venimos pues avanzando en este tema del Cevitepal, está cumpliendo 50 años de aniversario, son 5 décadas, y hemos hablado con uno de sus profesores, Pau. Sí, pero antes escuchemos el testimonio del profesor Miguel Ángel Pastorino, Ángel, porque él se refiere a cómo los predicadores deben llegar a los alejados, incluso a los no creyentes. Este es un tema muy interesante. La iglesia, desde la iglesia primitiva, ha sido siempre Jesús comiendo con los pecadores, desde el comienzo, ¿no? Hasta el día de hoy, la Eucaristía, estamos en la misa no porque lo merecemos, sino porque Él nos llamó. Ahora, uno no puede poner los ojos en lo que duele y molesta. A San Pablo le pasó que los propios apóstoles lo calumniaron, la propia iglesia lo lastimó, lo traicionó, lo abandonó, y él seguía anunciando el evangelio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que importa es mostrar que la belleza de la vida, la belleza de la experiencia del amor de Dios, y esa es la mejor opción frente a los escándalos y a la oscuridad que nos duelen, que nos decepcionan, que nos lastiman. Pero claro que nos duelen mucho, pero hay que poner el corazón en lo que importa, y el tiempo que tenemos es el tiempo para gastarlo en lo que vale. Yo lo pienso como papá, o sea, yo puedo preocuparme por todas las cosas que están mal en el mundo y que no me gustan, pero si eso me amarga para no estar con mis hijos y mostrarles una vida bella y que es hermoso amar y estar juntos, o sea, yo amargo mi corazón y no me dedico a lo que me tengo que dedicar. Entonces, no es que yo niegue la realidad, no se puede negar, pero hay que gastar la vida en lo que vale la pena y en mostrar a todos el valor y el sentido de la vida. Miguel Pastorino, uno de los tutores, Ángel, del seminario de predicadores, y esto es muy importante lo que él acaba de decir, ¿no? Cómo llegar al otro a través de la predicación, de la experiencia propia de Dios que se narra, que se cuenta, que se transmite no solo con las palabras. Pero Ángel, tú nos decías algo muy importante, y es que estamos este año celebrando no solamente este tipo de seminarios, de diplomados, de licenciaturas, sino que pues todas estas iniciativas responden a la misión del organismo de formación del SENA, del Cevitepal, Ángel. Así es, y el Cevitepal cumple 50 años, recordando, ¿no?, que nace en 1974 en el marco de la 14ª reunión ordinaria que tuvo el CELAN, y decidieron fusionar entonces a partir de allí 4 institutos que estaban desperdigados por toda América Latina. Entonces crean el llamado ITEPAL. Los institutos eran uno que estaba en Santiago de Chile, el de catequesis, otro de liturgia que estaba en Medellín, otro catequético en Manizales, Colombia, y uno de pastoral en Quito, Ecuador. Entonces se fusionan estos centros y es así como nace el ITEPAL en ese momento. Ya recorriendo en 2013, los departamentos del anterior CELAN, la anterior estructura, deciden fusionar
el ITEPAL con la escuela bíblica, el observatorio, y es como nace el CEVITEPAL. Y por supuesto en 2019 ahí se da como una nueva etapa con la renovación y reestructuración, desaparecen estas escuelas y hay un salto cualitativo a lo digital del CEVITEPAL. Crea pues y aumenta un significativo número de 500, 600 estudiantes presenciales. Hoy en día tenemos a fecha 2024 12.000 estudiantes activos. Pero sin duda es una bendición llegar a través de las tecnologías y a través de métodos híbridos, tanto presencial como ocurrió con esto de los predicadores. Por eso que hemos conversado con Patricio Merino sobre esta experiencia y bueno, complementa esta misión que hace el CEVITEPAL, como les contaba. Mi experiencia en el CEVITEPAL la recuerdo maravillosa, primero porque me convocaron para ser del grupo que pensó la reestructuración del paso del ITEPAL al CEVITEPAL, y eso permitió ya tener un acercamiento muy grande con los presidentes y ejecutivos del CELAM en ese tiempo. Y fue una experiencia hermosa en los años en el CEVITEPAL presenciales, porque sobre todo, diría yo, fue una vivencia de la latinoamericaneidad, el compartir con personas de distintos países y de tener todos juntos un mismo horizonte a partir de nuestra fe, de nuestro bautismo y en diversidad de ministerio y carisma y estados de vida cristiana, pues es una de las maravillas más grandes del CEVITEPAL. Y eso permite una vivencia de la fraternidad muy real, fraternidad entre sacerdotes y laicos, con obispos, etc. Entonces eso es una experiencia hermosa que a su vez se traduce en una experiencia de intercambio de dones muy real. Uno pertenece a una iglesia particular, pero allí se encuentra con una porción más grande del pueblo de Dios, que es el pueblo o la iglesia que peregrina en América Latina, y intercambiar los dones y la vivencia cristiana de cada uno es hermoso. Y eso además permitió una maduración humana muy grande. El conocer a los demás, otras experiencias, es realmente muy enriquecedora como experiencia real y concreta de comunión y de unidad en medio de la diversidad. En ese entonces era un tiempo difícil del CELAM porque ya venía un tiempo de decadencia del aporte económico que hacían las agencias, y eso tuvo un gran impacto que hizo o fue para nosotros también una oportunidad para todo el equipo de innovar y de mayor creatividad. Y entonces en esa época providencialmente se produjo la modernización de la administración académica del CEVITEPAL mediante la digitalización de muchos procesos, potenciación de la plataforma para trabajar online, un sistema operativo moderno que fue, como digo, providencialmente el origen de que en los tiempos de pandemia, que nadie pensaba que vendría, el CEVITEPAL pudo continuar su operación. Y eso fue entonces realmente un hito bastante importante. Y eso estuvo de la mano también con un proceso de renovación curricular y de concatenación de todos nuestros programas de estudio con los que servíamos y servimos todavía a América Latina, que iban desde cursos cortos hasta el doctorado. Y también esa experiencia de renovación nos permitió otros procesos que lleva de la mano, como por ejemplo el hecho de que se enriqueciera el cuerpo de profesores por medio de una mayor alianza y contacto con diversas universidades católicas de América Latina, pero también con asociaciones de teólogas, de teólogos del área pastoral, del área bíblica, del área dogmática, con lo cual tuvimos una excelente renovación de profesores
que fue también una riqueza muy grande. También en ese entonces tuvimos la oportunidad de revitalizar la querida revista Medellín. Eso fue realmente una riqueza también enorme, alcanzó gran visibilidad, se sistematizó en el Open Journal System, lo que permitió que la revista tuviera lo que hoy se llama ciencia abierta, es decir, que todo el mundo pudiera tener acceso al contenido. Por ser una revista especializada en teología pastoral, eso fue tremendamente importante. Diríamos entonces que fue una época de desafíos, pero que se logró realmente una conciencia y una estandarización de la calidad de nuestros programas, desde el doctorado, la licenciatura, como los distintos diplomados y cursos que pudimos dar, no solo centralizados en Bogotá, sino que en distintas zonas y lugares de América Latina y el Caribe. Sintonía espiritual. Reflexiones para el camino. El 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es una fiesta para que todos nos llenemos de alegría y de esperanza, porque no solo es la fiesta de una mujer, María de Nazaret, concebida por sus padres ya sin mancha alguna de pecado, porque iba a ser la madre del Mesías, sino que es la fiesta de todos los que nos sentimos de alguna manera representados por ella. La Virgen, en este momento inicial en que Dios la llenó de gracia, es el inicio de la Iglesia, o sea, el comienzo absoluto de la comunidad de los creyentes en Cristo y los salvados por su Pascua. Es la fiesta del sí que la humanidad ha dado a Dios en la persona de María. También nos gozamos hoy con ella, María de Nazaret, porque cuando le llegó la llamada de Dios, le respondió con un sí decidido. Su sí se puede decir que es el sí de millones de personas que a lo largo de los siglos han tenido fe en Dios. Personas que tal vez no veían claro, que pasaban por dificultades, pero que se fiaron de Dios y dijeron con ella, hágase en mí según tu palabra. Alegrémonos con María y renovemos nuestro sí a Dios, sin condiciones, sin especulaciones, que Él siempre tiene preparados para nosotros planes muchos más allá de lo que nos podemos imaginar. Pedro, ya vamos cerrando nuestro poliedro latinoamericano. Ángel, no sin antes recordar una invitación importante para nuestros oyentes. Por supuesto, invitarlos a que se conecten en nuestras redes sociales y plataformas digitales. En Facebook, en Instagram nos encuentran como celan.oficial, en Twitter, ahora X, nos encuentran como Celan Web, por supuesto en YouTube, Celan TV, y en nuestra página web www.celan.org. Allí encontrarán informaciones y las actividades que tenemos para todos ustedes preparadas durante este mes tan hermoso, tan precioso, que es el mes de la Navidad. Sí, yo pensé que iba a adelantar que es hermoso, precioso, porque está cumpliendo años. No, también, claro, es un buen motivo. Pero ¿no? tenemos una sorpresa, así que estén muy pendientes, no podemos desvelarla. Los primeros días, expectativas, por eso que los invitamos a suscribirse en nuestro canal de WhatsApp, en nuestra página web, estar pendientes para que reciban esa sorpresita. Así que pendientes, hay una sorpresa. Y vale la pena. Bueno, vamos a cerrar nuestro poliedro latinoamericano deseando que todos nuestros oyentes puedan iniciar este tiempo de Adviento con esperanza, con alegría,
con la confianza y la certeza de que Dios nos acompaña aún en medio de las dificultades. Nosotros nos despedimos, ustedes sigan conectados con Radio María, nos volveremos a escuchar la próxima semana con una nueva emisión de Poliedro Latinoamericano, donde todo está conectado. Hasta pronto. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Sintonízanos por Radio María. Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado.